en general, pero el Imperio Romano a su vez está dividido en dos partes, en Alto Imperio Romano, perdón, y Bajo Imperio Romano. Ya son dos etapas, Alto Imperio Romano y Bajo Imperio Romano, dos etapas diferentes. ¿Ya? Una aclaración que valga la aclaración en todo caso. Bueno, entonces, lo que vamos a ver hoy es precisamente estas dos etapas y tienen algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el Alto Imperio Romano Profe, no se está escuchando. Profesor, ¿no está encendido su audio o no se le escucha nada? A ver, aló, ¿se me ve? ¿Se escucha, perdón? Sí, se escucha y se ve. Coño, no se ve, ni siquiera se puede ver si está grabando esto. Sí está grabando, profe. Sí, solo Sí que... se está grabando. Sí Sí, se le sí, escucha pero bien. claro, lo que pasa es como no sé si está todo bien, porque como lo veo como está medio detenido esto, yo pienso que de repente no me están escuchando. Pero ya, me dicen por audio o me dicen por chat, ¿ya? Yo voy a continuar. Ya, bueno, entonces como decía, eh,
hay algunas características que digamos que el Alto Imperio Romano viene a ser, por decirlo así, la etapa de apogeo, ¿no? La etapa de mayor expansión romana. En cambio, la etapa del Bajo Imperio Romano viene a ser lo contrario, viene a ser más bien la etapa de decadencia, la etapa de problemas, ¿no? Eh, por eso es que va a ser esa una de las cuestiones más importantes. Repito, el Imperio Romano está dentro del 28 a.C. hasta el 395 después de Cristo, ¿no? Ese va a ser el tiempo ya de duración. Y dentro, repito otra vez, está dividido en Alto Imperio Romano y Bajo Imperio Romano, ¿no? Muy bien. No se escucha, profesor. Profesor, ya no se escucha. Angie, apaga tu micro. Ya, ahora sí, otra vez. Lo que pasa es que está funcionando bien y de ahí, ¿cómo se llama? Hoy ves, se vuelve a colgar. No sé qué es lo que pasa. No está funcionando bien el Teams. No sé si es mi computadora o es el programa. Creo que es mi computadora. Ya, ahí se supone que debería salir el PPT. Ya veo que está corriendo mejor. A ver. Ya, ya. Sí, porque ahora veo que está corriendo mejor acá la grabación. Cuando veo que está así, quiere decir que está bien. Bueno, entonces como bien mencionado entonces, esa es la división del Imperio Romano, ¿no? Alto y Bajo Imperio. Lo que vamos a ver en el Alto Imperio son algunas características importantes, como cuáles. Por ejemplo, tienes, por ejemplo, uno, que el ejército se ha convertido en una de las instituciones más poderosas en el Imperio Romano y eso hace pues que tenga de una u otra manera control de muchos territorios, porque el Imperio Romano se extiende, recuerda, por 3 continentes, ¿no? Por Europa, por Asia y por el norte de África. Así que el ejército por eso tiene que controlar grandes extensiones de estos límites. Por otro lado, el emperador, ¿no? El emperador romano va a tener una función muy importante, una función particular, ¿no? Porque es considerado como princeps, que es
primer ciudadano, ¿no? Así se le llama. Él recuerda que el emperador es un funcionario nombrado por el Senado, ¿ya? Pero debes recordar que el emperador no es un rey propiamente. Yo te había comentado la semana pasada que a los romanos no les gustaba mucho esta denominación de reyes porque le parecía como algo bárbaro, como algo retrasado, retrógrado. Por eso es que los romanos nunca consideraron como rey digámoslo así, a sus autoridades, ¿no? En esta etapa del Alto Imperio Romano incluso el emperador es como un rey, pero sin serlo realmente, ¿no? O sea, no tiene el nombre de rey, pero porque tiene un senado que lo controla todavía, pero igual tiene algunas cualidades, ¿no? Tiene algunas cualidades de rey, porque algunas autoridades que él elige son reafirmadas por el senado, nada más, ¿no? Así que tiene algunos poderes de todas maneras, ¿no? También durante esta etapa muchas provincias romanas empiezan a ser romanizadas. ¿Cómo es eso? O sea, empiezan a ser culturalmente a ser, digamos, distribuidas por los romanos, ¿no? Se empiezan a ser educadas bajo las costumbres romanas, bajo la presencia romana. Muy importante eso, chicos, ¿ya? Porque recuerda que eso es la huella que va a dejar Roma en los territorios que han conquistado, y la cultura romana se va a fusionar con las costumbres de los pueblos que ellos habían conquistado, y eso va a ser la base para otra etapa cultural que va a surgir después, que es la Edad Media. ¿Ya? Muy importante esto de la romanización. Y por supuesto, en el territorio que Roma ocupaba, también tenía una construcción de varios caminos, ¿no? Caminos que conectaban a las ciudades principales, y eso hacía pues que Roma no solamente construya eso, sino también una gran cantidad de instalaciones, ¿no? Por decírtelo así, ¿no? Donde Roma conquistaba, construía. ¿Qué cosa construía? Ciudades a la manera romana. ¿Qué cosa construía dentro de esas ciudades? Coliseos, termas, circos, ágoras, templos, o sea, todo lo que tiene la estructura romana del ámbito arquitectónico construían en los lugares que conquistaban. Siempre era así, ¿ya? Por eso es que, ¿cómo te das cuenta que Roma está presente en un territorio? Porque han construido edificaciones romanas, ¿no? Por ejemplo, ¿tienen qué cosa? Coliseos. ¿Es algo romano? Claro. Y por eso es que lo imitan en estos territorios, sí. Porque están haciendo acostumbrar a la gente a que se acostumbren a vivir a la forma romana, bajo las costumbres romanas, o que en todo caso acepten la autoridad del emperador y no lo vean como un invasor, sino como alguien más de los suyos. Pero claro, eso es más difícil, ¿no? Pero igual, lo van a intentar. Mira, por ejemplo, en ese esquema. Aquí puede ver que el emperador se encuentra en una posición muy importante, ¿no? Pero date cuenta que el Senado sigue teniendo todavía un papel primordial. Por ejemplo, el Senado aprueba lo que el emperador dice, y además el Senado tenía la potestad de gobernar algunas provincias en el imperio que se llamaban provincias senatoriales. O sea, como que el Senado tenía algunas provincias que administraba directamente. Eso era como para descentralizar el poder, ¿ya? El emperador tiene un consejo que lo asesora, ¿ya? Pero date cuenta que él se encuentra por encima del Senado. Y mira, el emperador incluso tiene más poder que los tribunos de la plebe, porque el emperador en sí es considerado como un tribuno de la plebe perpetuo, o sea, como que él es el defensor del pueblo de una otra manera, de una forma directa, ¿no? Ojo, el emperador tiene los mismos poderes de cónsul, o sea, sigue siendo como un cónsul, pero digámoslo así, un cónsul vitalicio, o sea que gobierna hasta que se muere. Esa es la gran diferencia. ¿Te acuerdas que el cónsul lo sacaban solamente pasando el año, no? Ya, pero a él no, a él gobierna hasta que muere. Esa es la gran diferencia. Por eso es que tiene poder sobre el ejército, sobre la economía y sobre algunos funcionarios que sean los pretorianos, que son los que dictan justicia, ¿no? Bueno, y también en el caso del emperador, él manda también gobernadores que él elige para provincias que se llaman imperiales, ¿ya? Esas provincias los gobernadores son elegidos por el emperador porque son gente de confianza para que lo represente. O sea, dentro de las provincias del Imperio Romano habían dos tipos: senatoriales, que eran las que eran controladas directamente por el Senado, y las provincias imperiales, que eran eran controladas por el emperador, pero mandaba en su reemplazo a gobernadores para que tengan eso, ¿no?
Un ejemplo de provincia imperial, chicos, vendría a ser, por ejemplo, Judea. Judea era la zona de Jerusalén, pues no Tierra Santa. Esa zona, por ejemplo, era una provincia imperial, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía el emperador romano? En esa zona, lo que hacía era simplemente enviar un gobernador, o si la zona era muy conflictiva, enviaba a un procurador, que era como digamos que era como un gobernador, pero que tenía poder militar. ¿Por qué hacía eso? Porque esa zona era muy rebelde, ¿no? Ese era un procurador, era como un gobernador militar, era en zonas rebeldes, procuraduría se llamaba a territorios donde era más difícil gobernar porque habían continuamente rebeliones, ¿no? Procuraduría. Un ejemplo, Judea, pues por eso que Poncio Pilatos, este famoso procurador romano que sentenció a muerte a Jesús, ¿no? A la crucifixión, ¿ya? Es como se llama procurador, pues era nombrado por Augusto, fue nombrado por Augusto, por el emperador Augusto, y estaba en una zona conflictiva, que era precisamente la que te he dicho, ¿no? Que era Judea, Palestina, esa zona, ¿no? Por eso que era muy importante de acuerdo a lo que les acabo de decir, ¿no? Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Uy, creo que se ha colgado. Ay, ay, ay. No, todo bien. Sí se le escucha al profe. Chicos, si tienen alguna pregunta, ahí está, justo lo que me han escrito, es que no puedo leer porque, ¿cómo se llama? Tengo que terminar de hablar y tengo que ver, ¿ya? Así que, por favor, le voy a pedir paciencia. Bien, profesor, disculpe, ¿en qué años dijo que se dio el Alto Imperio Romano? Del año 28 hasta el siglo III después de Cristo, ¿ya? Pero, ¿qué seguía el título de pretores para las provincias? Colgó. No se le escucha, profesor. A la próxima mejor hagan las preguntas por audio. No se le escucha. No, profesor. Se colgó su sistema otra vez, profesor. Robistar. Ya, me he tenido que poner audífono para que se pueda escuchar. ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí. Ya. Sí, profe. Bueno, entonces como me decían, ¿no? Como les decía, eso es muy importante, ¿no? Para poder entender. Si bien es cierto, los pretores cumplieron una función muy importante, porque dictaban justicia en las provincias recién conquistadas, pero eso fue en la República. O sea, ya en el imperio ya como que esto se ha consolidado y ya no es necesario que los pretores puedan tener el control de algunas provincias, porque ya tienen territorios para poder controlar, ¿ya? Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso es que eso es lo que podemos resaltar acá, ¿ya? Bueno, entonces, esas son la diferencia entre provincias. Profesor, no está compartiendo pantalla. No se ve el Sí, PPT. sí, estoy compartiendo ahorita mientras hablo, porque si no me voy a demorar más. Ya, ahí le estoy compartiendo, no te preocupes. No os preocupéis. Ya. Bueno, ahí se supone que debería cargar, ay Dios. A ver. Ya, creo que ahí está. Ahora creo que sí se ve, ¿no?
Ahora sí. Bueno, entonces, como les decía, esta va a ser una de las características, ¿no? Ven ustedes ahí el lugar importante, el emperador, ven ahí ustedes algunas autoridades. Ojo, las asambleas, que recuerdas, ¿no? Que era la asamblea tribal, la asamblea centurial, van a seguir existiendo, pero van a tener un papel diferente, van a tener un papel, ¿cómo se llama? Secundario, por lo menos hasta la etapa del Bajo Imperio Romano. Ahí es donde ya definitivamente podemos decir que el emperador tiene un poder total, ¿no? Acá no, acá todavía no. Bien, Profesor, sí, no se no ve. está con... No, profesor, disculpe que le interrumpa, no se ve. Ay, maldita sea. ¿Qué coño pasa ahora? Todo bien en toda la mañana y ahora están con ustedes, siempre tienen el problema. A ver, ahí va, otra vez. Odio el Profe, por eso Teams. que mejor hagan sus preguntas por audio para que no se cuelguen. Sí, pues, pero se chupan, pues no quieren hablar. Piensan que uno no se equivoca, es normal. Bueno, ya. Ahí debería verse. Ahorita, ahí está cargando. Debería verse. No sé, mi internet, no sé, el Teams justo con ustedes siempre tiene un problema. Con ustedes siempre pasa ese problema. No me pasa ni los dos primeros bloques. Con ustedes siempre hay ese problema. No sé por qué. ¿Ves? Otra vez la burra del trigo. Bueno, ay, Dios, 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 Dios. No, no se ve. Yo sé que no se ve. No se ve, porque aquí sale, cuando se ve, sale como una línea blanca que me dice que se ve no se ve, no sé qué es lo que pasa. A ver, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Ya estoy perdiendo como 20 minutos con esta cochinada y no funciona. Ay, Dios, cómo amo los tiempos del Teams. Ustedes no llegaron a ver el tiempo del Teams, ¿no? Ya, bueno, era mejor. Bueno, ya. Ay, Dios. La pregunta es, Mire, ¿dónde son? chicos, voy a hacer algo. Si en caso sigue así, voy a subir ahorita voy a subir el PDF de una vez, ¿ya? Para que ustedes lo tengan ahí y ya no se hagan problema, ¿ya? Porque si no, voy a estar con esto y ahí ustedes lo pueden abrir de repente aparte y pueden seguirme con lo que voy explicando, ¿ya? Y así no vamos a tener problema, porque así creo que no voy a estar con lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Ves? Uy, no. Angie, dile. Angie, dile. Todos usan Zoom, sino para que lo haga por Zoom.
Oli, todos usan Zoom. Zoom es peor que el Microsoft Teams, todo se va a colgar. Sí, Sí, si no por Zoom mejor pues. Y que pase el link por el chat de la clase. Entonces depende de los demás. Los que no tienen Pero en el Zoom también habrá equipos. ¿Mm? En el Zoom. No, el profesor dice que se le cuelga el sistema cada vez que quiere entrar y hasta se puso los audífonos. Está bien, está bien. Entonces, ¿están de acuerdo para decirle o no? Escribí al chat porque se lajea el Microsoft Teams por eso. Al profesor de biología le pasa lo mismo. ¿Están de acuerdo con el Zoom para decirle al profe si no? Ah, ya, o sea, no solamente a mí me pasa. Ah, ya, entonces estamos bien. Sí, profe, o ¿Qué sea, pasa? al profesor de biología le pasa porque escribe mucho por el chat y se lajea el Microsoft Teams. Ujú. Sí, entonces no es mi problema, entonces. Ah, ya, yo estoy bien. De todas Ya, no maneras, escriba. igual siempre es bueno saber. Mucho escribimos. Sí, sería bueno que lo hagan por chat, chicos. ¿Cómo se llama? Para que pueda, perdón, que me hablen, ya no tengan problema. Ya, así ya se pueda ver una y otra cosa. Ya, otra vez, ahora no sé cuánto tiempo me va a durar el micro, así que voy a continuar. Si en caso se sigue cortando, voy a tener que aplazar la reunión porque no puedo seguir así, corte, nunca voy a acabar. Usted no usa Zoom, sino si es que se le corta, nos mande el link por el chat y ya pues entramos. Pero eso tengo que coordinarlo con secretaría, yo no puedo hacerlo así bueno, nomás, sino yo bien. normal. Si no hago abro en cuenta en Twitch y ya hablamos en Twitch, no hay ningún problema. Como O en Discord. Discord, ¿no? Así que no hay problema, ¿no? Dale, sale su amo. Sí, pues, pero se me meten después de la Beba Army, yo no sé. Ya. A ver. Bueno. Ya, entonces, como decía, bueno, vamos a empezar entonces, ya les di las características generales y bueno, vamos a empezar ya con los emperadores, que son precisamente uno tiene esta cuestión, ¿no? A ver. Bueno, ¿quiénes son los emperadores de digamos, de la primera dinastía que vamos a tratar ahorita? Tenemos a la dinastía Julia Claudia. Una cosa que te quiero aclarar es que, chicos, dejen de escribir, por favor, dejen escribir en el chat, porque si no se va a lentear, no sé por qué, pero está lenteando más de lo normal. Está la agenda, ¿ya? ¿Ves? Ya se volvió a colgar ya. Ya. Bueno, entonces, ay Dios. Después, como te decía, es una característica de estos emperadores de la dinastía Julia Claudia, ¿ya? Es que no hay un principio de sucesión. O sea, no, si bien ciertos son familiares, son de la misma gens todos, y tú sabes muy bien que es una gens, ¿no? O sea, son de origen patricio. Pero lo malo es que no hay un principio de sucesión, porque ya te dije que si fuera sucesión, ellos tendrían pues tendrían que, ¿cómo te digo? Tendrían que aceptar que es una monarquía Roma, ¿no? Y ya te dije que eso no le gustaba a los romanos, ¿no? Así que ese principio de sucesión por eso no había. Así que lo que va a ocurrir es que dentro de algunos familiares de la dinastía Julia Claudia, de esta gens, se van a elegir, ¿no? Primos, tíos, nada más, pero no necesariamente por virtudes, sino porque eran muy cercanos a la familia de Augusto y Augusto pues era considerado pues como uno de los mejores emperadores, ¿no? Más o menos así funcionó. Después se van a dar cuenta que ese criterio no servía porque después va a surgir un Calígula y un Nerón que no tienen nada que ver ahí, ¿no? Bueno, a ver, Augusto. Augusto fue el emperador, o sea, Octavio César Augusto, fue el emperador que digamos, va a dar una estabilidad relativa a Roma por mucho tiempo, ¿ya? Este emperador va a dar lo que se llama la Pax Romana. La Pax Romana quiere decir de que el emperador tiene un poder máximo, un poder importante y que Roma es la única civilización que tiene, por supuesto, presencia, ¿no?
durante esta etapa va a florecer bastante las artes y las letras, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, a un Virgilio, a un Ovidio, ¿no? Que van a escribir sus respectivas obras. Y tendremos también a, aparte de ello, tenemos también a la aparición, por ejemplo, de algunos patricios que van a financiar y ayudar a algunos de estos artistas, ¿no? Uno de los más conocidos, que era amigo del emperador, era el patricio conocido como Cayo Mecenas. ¿Por qué es importante su nombre? Porque después en el Renacimiento su nombre se va a hacer conocido también para las personas que apoyaban económicamente a los artistas, ¿no? Ese va a ser el nombre que van a recibir después, ¿no? Cayo Mecenas. Bueno, el único desastre que tuvo Augusto durante estos años fue un intento de conquista de la Germania, que es un territorio que está al centro, ¿ya? Y un desastre va a ser el desastre de Teutoburgo. El desastre de Teutoburgo fue, digamos, el desastre más notorio que tuvo en ese momento el gobierno de Augusto, ¿no? Los bárbaros aniquilaron a una legión romana entera en los bosques de Germania y eso hizo que Augusto desistiera de cualquier campaña militar durante su gobierno y se dedicó únicamente a administrar el gobierno, a la economía y lo demás, ¿no? Eh, Se dice también que durante esta etapa el Imperio Romano vivió pues su mayor apogeo y también se comenta que en esta etapa pues es donde nació pues Cristo, pues, ¿no? Jesucristo, ¿no? Para los cristianos entendidos, ¿no? Nació Cristo ese año, ¿no? Se supone que sería el año cero, ¿no? Pero bueno, ya esa es una cuestión de tiempo que se ha dado, una clasificación que se ha dado ahorita, ¿no? Y ahorita no estoy en cuestiones de quererme tumbar, solamente digo eso. Bueno, Augusto muere en situaciones extrañas, no tiene hijos y le sucede su sobrino Tiberio. Ya, le sucede su sobrino Tiberio. Tiberio, digamos que es más recordado por haber creado una de las guardias que va a acompañar al emperador, que se le conoce como la Guardia Pretoriana, ¿ya? Y por haber intentado conquistar las Islas Británicas. Pero de ahí va a ser conocido más bien por su crueldad, va a ser conocido por su humor negro, ¿no? Y por otras cosas más que no necesariamente son pues de admisión, pero digamos son algo característico de Tiberio. Y también porque durante el gobierno de Tiberio se dio pues el inicio de la expansión de la religión cristiana, porque recuerda que Cristo muere cuando gobierna Tiberio, ¿no? O sea, cuando Poncio Pilatos le condena a muerte a Jesucristo, Tiberio gobierna el Imperio Romano, ¿no? Tiberio fue uno de los primeros emperadores, además, que intentó concentrar dos cosas en su figura, el poder divino y el poder terrenal. Y eso fue condenado por el Senado, porque obviamente no querían pues que un emperador romano se considere como rey, ¿no? Eso era, pues ya te dije, algo que a los romanos no les gustaba. Era muy oriental, ¿no? Bueno, Tiberio también muere en situaciones extrañas, algunos dicen que lo envenenaron también, ¿no? Lo envenenaron y eso aceleró el ascenso de otro, digamos, soberano, ¿no? Que va a ser Cayo Julio César Germánico, ¿no? Más conocido con el nombre de Calígula, ¿no? Calígula era, digamos, había sido formado en la corte de Capri, que es una isla actualmente, una isla bien, pero bien ficha, pues ahí en Italia, ¿no? Bien cara, donde tiene casa la gente millonaria y que es un poquito caro ir ahí para tomar sol y bañarse en las playas, pero ahí es donde tenía su corte Tiberio, ¿no? Y ahí donde dice que Calígula aprendió todo lo necesario, ¿no? Que dicen que, bueno, aprendió también cómo negociar, el arte de gobernar, en pocas palabras, ¿ya? Y los excesos también. En su primer año, Calígula bajó los impuestos, disfrutó mucho de las dos categorías, de una categoría que tenía el emperador, que era lo que se llama la cura anonae. ¿Qué es la cura anonae, chicos? No te puedo explicar porque se cortó todo. La cura anonae es como una atribución que tiene el emperador romano para poder regalar trigo gratis a los sectores populares. O sea, si el emperador le da la gana, regala trigo a la gente pobre porque le da la gana, porque es el emperador, porque lo puede hacer, ¿no? Es como una atribución popular que tiene él, el cura Nonae. Entonces, Calígula lo va a hacer efectivo muchas veces y la gente lo va a querer, pues, porque también no solamente estaba haciendo obras a favor ¿El de los nombre, patricios. profesor? ¿El nombre? ¿Cómo se Cura, llama? cura Anonae, ¿no? Cura Anonae, ¿no? Cura Anonae, exactamente. Sí, cura Anonae se escribe. Ya, bueno. Gracias. De nada, de nada. Así, por favor, intervenga, porque si no voy a pensar que está colgando esto.
Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después Calígula, extrañamente, Calígula se enferma, ¿no? Se enferma, algunos mencionan que era porque consumía bastante el fructus, ¿no? Fructus es como una especie de dulce que comían los romanos en una, o sea, que era como, hervían todas las frutas en una ollita y sacaban todo lo que era la fructosa, ¿no? O sea, todo el dulce que tiene la fruta. Y, ¿cómo Profe, se llama disculpe, lo? Dime, el verdadero nombre de Calígula Cayo era Julio César Germánico. Cayo Julio César Germánico. Claro, Cayo Julio César Germánico. Bueno, no es tan importante eso, hay que decirle Gracias, Calígula, ¿no? gracias. Ya, ya, de nada, de nada, de nada. Ya, hay que decirle Calígula nomás, ¿sí? ¿Por qué le decían Calígula? Porque cuando era niño, iba con su papá, que era general germánico, el general germánico, iba, a revisar a las tropas, ¿no? Y él dice que se colocaba las mismas sandalias que los soldados. Las sandalias de los soldados que eran así, bien amarradas hasta las rodillas, se llamaban caligae, así se le llamaba. Entonces, como él era niño y se ponía unas sandalias chiquititas, los soldados le decían Calígula, ¿no? Como decir, como si le hubieran dicho pantuflitas, sandalitas, ¿no? Como una forma despectiva también, pero burlonesca porque era un niño, ¿no? Y que se quedó con ese apodo, Calígula, ¿no? Bueno, y Calígula, pues, después de caer enfermo, se dice, pues, que comenzó a Profesor, cometer, disculpe, sí, ¿se escucha? Ah, ya, quería preguntarle, Calígula, ¿en qué ciudad había crecido? ¿en qué ciudad? Exactamente en qué ciudad, no lo sé, pero se había formado en No, Capri, que es una isla, ah, donde ya, Tiberio, ajá, donde Tiberio, lo había formado para ser su sucesor, ¿no? Era un familiar cercano, creo que era su sobrino, era hijo de su primo, una cosa así, creo que era algo así. Pero todos pertenecían a la misma gens, Julia Claudia, así se llama la gens, ¿ya? Todos son patricios, ya, gracias, profesor. ¿ya? Entonces, ¿qué sucedió? Que entonces lo que sucedió fue que Calígula después despertó y empezó a hacer pues todo lo contrario, ¿no? Empezó a comportarse como un tirano, empezó a burlarse del Senado. Bueno, lo más tranquilo que le podía hacer al Senado era que lo persiguieran a él, que lo corretearan para hablar con él y él obviamente se hacía de rogar, ¿no? Para que lo corretearan por toda Roma. Eso es lo más tranquilo. Lo más grave quizás que le podía hacer era humillarlos, ¿no? Que era traerlos al palacio y a altas horas de la noche solamente para que les mire la cara toda la noche. Y los ordenadores decían, pero ¿para qué me traes si vas a mirarme la cara? O me miras a la cara o te mueres. ¿No? Hacía cosas un poco locas. Y bueno, y de ahí Calígula va a hacer una gran cantidad de excesos, ¿no? Nombrar a su caballo cónsul, eh, le va a hacer incluso una casa, una mansión únicamente para el caballo no dormía en un establo, dormía en una cama de lujo, tenía sus propios esclavos, el caballito. ¿Por qué era tan importante el caballo? Porque este caballo corría en el circo máximo y él apostaba, Calígula apostaba ahí. eh, y a veces dormía con el caballo, ¿no? Dormía con el caballo en una cama, ¿no? Una cama enorme, caballo en un lado, él en otro. Y también se dice que hasta el caballito, desde que era potro, tenía pues una amante, una mujer, ¿no? Que le pagaban a esa mujer para que sea el amante del caballo, ¿sabes a qué me refiero, no? Eh, y bueno, y de ahí se cuentan pues muchas cosas de él, ¿no? Que embarazó a su madre, embarazó a su hermana, tenía una relación incestuosa con su madre, mató a su cuñado, después de haberse casado con su hermana, lo castró antes de eso, lo humilló primero, tuvo relaciones con él, ¿no? Lo humilló primero. eh, y bueno, y otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el haber matado a una familia entera por haber hecho bulla, cuando él había dicho bien claro que nadie hacía bulla un día antes de que su caballo corriera, ¿no? Y él mandó que todos se callaran, pero a esa familia se le ocurrió pues hacer un poco de bulla, una pequeña celebración, y Calígula pues furioso, iracundo, se fue hasta ese lugar con la guardia pretoriana, mató a todos los miembros de la familia, y a la única niña que sobrevivía también la mandó matar, pero ante la resistencia de los soldados, mandó ultrajar a la niña por decir de que era una niña y que no podía morir. Después de que la ultrajaron, eh, Calígula dijo que ya no era una niña porque precisamente la han ultrajado y él mismo se encargó de decapitarla, ¿no? De cortarle la cabeza. Bueno, y otros tantos excesos que se cuentan de él, ¿no? La cosa es que él representa como el indicio del despotismo, o sea, de cómo se le puede dejar tanto poder a una persona y esto termina afectando después a todos, ¿no?
Así que el Senado finalmente va a tramar su muerte y finalmente cuando él estaba saliendo del circo máximo, la guardia pretoriana, que era su guardia personal, lo mata. Muere entonces Calígula y eligen al tío de Calígula llamado Claudio, quien va a llegar al gobierno, ¿no? Claudio, ¿no? Claudio va a ser el nuevo emperador. De Claudio hay que resaltar quizás la conquista de Gran Bretaña, ¿no? Por primera vez se conquista Gran Bretaña, las Islas Británicas, ¿no? Se funda Londres, ¿no? O Londodinum, como se va a llamar en la época latina, romana. Y también podemos resaltar, pues, ya como algo anecdótico, ¿no? Que precisamente un gran defecto de Claudio es que tenía problemas en la piel, tenía huequitos en la piel por el acné y era tartamudo. ¿No? Pero eso es una cosa muy aparte, ¿no? Una cosa curiosa que tienen los emperadores romanos. Claudio fue envenenado por la esposa de Nerón y Nerón, el nuevo emperador, va a ser nombrado, que era también sobrino nieto de Claudio, ¿no? Y Nerón va a ser también recordado por ser un emperador, uno de los los últimos de la dinastía Julia Claudia, y que demostró también excesos igual que su tío Calígula, ¿no? ¿Y qué resulta con Calígula? O con Nerón, perdón. Nerón, bueno, se dice que era una persona muy extravagante, que le gustaba mucho lo que era el lujo, pero también le gustaba mucho lo que era el arte, ¿no? Él pensaba que él era compositor, actor, de todo, ¿no? Por eso incluso se dice que hizo una gira por Grecia, donde no solamente ganó las Olimpiadas y se llevó pues todos los laureles, sino también incluso se dice que hasta le cortó la cabeza al Zeus olímpico, ¿no? A esta famosa estatua de oro que había de Zeus en Grecia, y en lugar y al cortarle la cabeza a Zeus, puso su propia cabeza, ¿no? Como una manera, pues, de decir de que yo soy un dios vivo, y así realmente él se creía, como si fuera un dios vivo. Bueno, también se menciona de que durante el gobierno de Nerón, hubo bastante gasto público por las obras extravagantes que él quería hacer, ¿no? Por ejemplo, él quería hacer una avenida con puras estatuas de oro de él, desnudas, en diferentes posiciones artísticas, ¿no? ¿Por qué? Porque él decía de que su figura y su palabra le daba, pues, decoración, pues, a toda la ciudad de Roma, ¿no? Y es ahí donde precisamente ocurre el famoso incendio de Roma, que una parte de la ciudad se quema y cuando el pueblo de Roma le exige pues, quién fue el que quemó la ciudad, Nerón pues trata de direccionar la culpa hacia esta nueva secta que había surgido en Judea y que ya había llegado a Roma, y esto eran pues los cristianos, ¿no? Los cristianos. Y los cristianos son pues en gran parte perseguidos por los romanos. A partir de ahí recién se persiguen a los cristianos, y como venganza pues a lo que supuestamente había ocurrido, ¿no? Porque lo del incendio de Roma no está precisado realmente si fue Nerón, si fueron, bueno, los cristianos obviamente no tenían nada que ver ahí, ¿no? Dicen que fue provocado, otros mencionan que fue un accidente, otros dicen que Nerón estuvo tocando la lira mientras Roma se quemaba, otros mencionan que no, que estuvo presente ahí, que ayudó incluso a los barrios que se quemaron. Hay muchas hipótesis, lamentablemente no hay mucha información sobre esa etapa y como que ha quedado a medias, ¿no? Pero sabemos que en esa época se dio el incendio de Roma, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que, bueno, Nerón finalmente, ante los excesos que daba, hubo una pequeña crisis económica y Nerón tuvo que responder y no tuvo una respuesta satisfactoria a esta crisis. Los romanos exigieron, pues, que renuncie, pues, ¿no? Él se negó a renunciar, hubo una revuelta y Nerón tuvo que suicidarse, ¿no? Se suicidó. Al morir Nerón, empieza una guerra civil breve llamada la Guerra de los Tres Emperadores. Tres generales se reparten el poder en Roma, pero finalmente el que triunfa va a ser el general Vespasiano, ¿ya? Y Vespasiano, chicos, es el primer emperador que no pertenece su familia a una gens, sino más bien es de origen plebeyo, pero de los plebeyos que recuerda habían logrado una fortuna durante la época de la expansión romana, los nobilitas. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Estamos viendo que, que con Vespasiano, los plebeyos nobilitas, o sea, los que tenían más poder, suben por primera vez a ser emperadores.
Eso no había ocurrido antes. O sea, ¿qué estamos viendo acá? Que los patricios están siendo desplazados por los plebeyos en cargos de poder. Ya, muy importante. Entonces, Vespasiano. ¿Y cómo se le llama a la etapa en que gobierna Vespasiano y sus hijos? Los Flavios. Así se le conoce, ¿ya? Los Flavios. Y aquí, digamos, se va a cumplir por esta única vez, se va a cumplir el derecho de sucesión. O sea que mi hijo me sucede como emperador. Eso fue perseguido por el Senado, pero el Senado estaba asustado por el poder que tenía Vespasiano, así que decidió dejarlo nomás, pues, ¿no? Por eso es que cuando muere Vespasiano, sus hijos Tito y Domiciano son los que van a gobernar Roma por un tiempo. Oye. Bueno, una cosa que va a pasar, digamos, muy importante, va a ser ¿qué cosa? Durante el gobierno de Vespasiano, una de las cosas más notables es la construcción, perdón, del anfiteatro Flavio, ¿no? Conocido actualmente como el Coliseo Romano. Recuerda que el Coliseo Romano, como el Circo Máximo, son construcciones que tienen un fin político, que ya te expliqué, creo, la semana pasada, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el fin político? Distraer a la gente, ¿no? Pero esa distracción obviamente tiene fines políticos, tiene fines personales, ¿no? Que buscan de una otra manera ganarse la popularidad del emperador, pero también, por supuesto, generarle una distracción al pueblo para que no reclame algún cambio o reforma. Incluso Vespasiano se dice que llegó a imponer un impuesto bien, bien raro, ¿no? Se llegó a imponer lo que se llama el impuesto a la orina. ¿Por qué hizo ese impuesto a la orina? Se dice, porque él descubrió que era un negociazo para muchos curtidores de pieles, ¿no? Que la orina humana era, bueno, era gratis, se podía conseguir rápido y se podía ganar dinero. Entonces, por eso es que él decide colocar a este producto humano, por decirlo así, orina, un impuesto para que así estas personas que utilizaban la orina, o sea, los que curtían pieles, tengan que pagar más dinero, ¿no? Al erario romano. Obviamente que eso fue un escándalo y se dice pues que su hijo Tito le reclamó a su padre diciendo que estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a cobrarle un tributo a la orina, ¿no? ¿Qué es esto, no? Pero dicen que Vespasiano le arrojó monedas en la cara, que eran monedas precisamente de este impuesto, y la frase que le soltó refleja bastante pues la idiosincrasia romana también, ¿no? Que quiere decir pecuniam not olem. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero no huele. Y eso obviamente nos da a entender pues que no importa la procedencia del dinero, sino dinero es dinero, ¿no? Es como una forma un poco curiosa de enfocar lo que sería la corrupción, ¿no? Porque eso es precisamente lo que va a ocurrir, ¿no? Lo que está demostrando Vespasiano es corrupción, ¿no? Bueno, después, durante los gobiernos de sus hijos, Tito y Domiciano, vamos a resaltar a Tito. ¿Por qué? Porque Tito, durante su gobierno, se destruye la ciudad de Jerusalén, él destruye Jerusalén como un castigo y saquea el templo de Jerusalén incluso y se lleva muchas de sus adornos y antigüedades a Roma como trofeo de guerra, y porque ocurre pues el famoso desastre volcánico de Pompeya y Herculano, ¿no? Estas dos ciudades son sepultadas por cenizas hilada pues por la erupción de este volcán, ¿no? Y lo más notable de Pompeya, chicos, es que Pompeya es una ciudad que se ha conservado en gran parte casi intacta, ¿no? Se han conservado incluso hasta los baños públicos, se han conservado hasta las casas, las panaderías que habían en Pompeya, se ha encontrado incluso una hogaza de pan carbonizada y casi fosilizada se ha encontrado, ¿no? En el horno de una panadería, se ha encontrado hasta prostíbulos y se ha encontrado incluso hasta dibujos pornográficos, ¿no? Y ahí se veía también cómo tenían el concepto de lo que era el placer en Roma, ¿no? También en los basurales que se han conservado se puede observar pues cómo era su dieta diaria, ¿no? Cómo comían las clases altas y cómo comían las clases bajas. También se ha descubierto. Incluso las personas que murieron, algunas de ellas sus cadáveres quedaron petrificados y han quedado en una posición, por supuesto, justo en el momento en que les llegó la muerte, ¿no? Se ve claramente ahí el dolor, la desesperación en esas figuras petrificadas. Si no me crees, puedes buscar en internet después, ¿no? Esas imágenes de Pompeya, ¿no? Pero bueno, es una característica muy importante del gobierno de Tito, ¿no? Que tuvo otro hecho muy importante en el desarrollo del Alto Imperio Romano. Bueno, después de la muerte de Tito y Domiciano, pues dije que me iba a centrar más en Tito,
va a haber un pequeño intermedio, ¿no? Un pequeño intermedio, va a haber un pequeño conflicto otra vez, que después va a llevar al poder a otra familia, una de las familias más notables después de la época de Augusto, que fue la familia de los Antoninos, y así se le conoce, los Antoninos. Uno de los primeros de ellos, Nerva. Nerva deja algo muy importante para el Imperio Romano, el concepto de Optimus. ¿Y qué es el Optimus? Es, digamos, una especie de idea que ayuda a elegir a los senadores a una persona que sea emperador, pero por sus habilidades, no porque simplemente es familia de alguien, no, sino por sus habilidades, por su capacidad para gobernar, esté demostrada, ¿no? Por eso que el Optimus así evitaría, pues, entre comillas, elegir, pues, a un Nerón o a un Calígula, pues, ¿no? Para eso se buscaba, o sea, digamos que era como el filtro, ¿no? Que necesitaba para poder hacer todo ello. ¿Mm? Muy bien, entonces eso es lo que vamos a resaltar de esa etapa, ¿no? De Nerva, ¿no? Instauración del Optimus, ¿no? Como concepto de elección de emperadores. Después tenemos a los emperadores más importantes también, ¿no? Tenemos a Trajano, que es el primer emperador que logra la máxima expansión del Imperio Romano, van a llegar hasta Mesopotamia, incluso durante la época de Trajano, y este es el primer emperador también, chicos, que no nació en Roma, que nació en España. O sea, digamos que nació en la provincia, ¿no? Estamos viendo el cambio de Roma, ¿no? También en ese aspecto. Después tenemos a Adriano. Este emperador compiló el Edicto Perpetuo. ¿Qué es eso? Es un libro, un texto que compila gran parte de la legislación antigua, ¿no? De, por ejemplo, de tiempos inmemoriales, ¿no? Para el caso de Roma, y con las leyes que habían, pues, que habían salido en el transcurso del tiempo, ¿no? Hasta el gobierno de Adriano, ¿no? Por eso es que es un texto muy importante, el Edicto Perpetuo. ¿Ya? Es la recopilación de las leyes romanas, ¿ya? El Edicto Perpetuo. Y por supuesto, también tienes a Marco Aurelio, que es el emperador filósofo estoico, ¿no? Muy importante eso, ¿no? Estoicismo, de parte de Marco Aurelio. Y bueno, y Cómodo, que bueno, no lo he puesto ahí porque Cómodo representa más bien los excesos, ¿no? Representa más bien toda la exageración. Se dice que para que lo maten a Cómodo tuvieron que matarlo 3 veces, porque no moría. No moría, dice. Lo quisieron apuñalar, se salvó. Lo quisieron, ahogar, se salvó, ¿no? Recién ahí al último lo ahorcaron, ahí se murió, ¿no? Un poco raro, dice la muerte de Cómodo, ¿no? Que se dice que se disfrazaba de gladiador porque le gustaba mucho combatir con ellos en un campo de batalla, ¿no? Así en general, en un coliseo o algo. Pero sí es una cosa anecdótica, ¿no? Entonces, repito, ¿cuál es una de las dinastías más notables o más conocidas después de la época de Augusto? La dinastía de los Antoninos, ¿ya? Y otra dinastía que voy a resaltar del Alto Imperio Romano, chicos, es el de la dinastía de los Severos, ¿no? Así se le conoce. Y aquí vamos a resaltar a alguien muy importante, Caracalla, o Caracalla, como quieras llamarlo, ¿ya? ¿Por qué es importante este emperador Caracalla? Porque Caracalla va a dar algo que se llama el Edicto de Ciudadanía Universal. ¿Qué quiere decir eso? Que en el Imperio Romano habían muchos habitantes, pero no eran, ciudadanos romanos. Solamente tú eras ciudadano romano si nacías en Roma y pertenecías al grupo de los patricios y plebeyos. Pero obviamente que ahora el Imperio Romano ya no es solamente la ciudad de Roma, ahora es un imperio de muchas naciones. Por eso que Caracalla lo que hace es, ¿qué cosa? Crear este edicto para que las personas, ¿no?, se enlisten en el ejército, en primer lugar, ¿ya? Y en segundo lugar, para que ahora paguen más impuestos, ¿no? Bajo la idea de que ahora tienen más derechos, más alcance, se les aumentan los impuestos, ¿no? Eso es lo que busca Caracalla, ¿no? O sea, busca incluirlos, pero también busca sacarles provecho económico, o sea, no es por gusto, ¿no? Así que es muy importante lo que les digo. Caracalla, entonces, edicto de ciudadanía universal para los habitantes del Imperio Romano. A ver, hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si me hablan por audio sería mejor. Claro, eso es lo que está hablando hace un ratito Andrés, de Cómodo, ¿no? Pero no voy a resaltar tanto a Cómodo porque más tiene que ver con la etapa de excesos que otra cosa. Por eso es que no lo he querido resaltar ahorita. Pero claro, si estás hablando de Lucio Vero Cómodo, ¿no? Hijo de Marco Aurelio.
Bien, chicos, ¿alguna pregunta? repetir de la dinastía cuando ¿Cuál? la dinastía que dijo que había una pequeña. Se te escucha Profe, muy bajo. Dime. ¿qué era Optimus? El Optimus es la categoría que crea el emperador Nerva para poder elegir de ahora en adelante a las personas más capaces y preparadas para ser emperadores romanos. Ese es el Optimus. Ya, vale, muchas gracias. De ahí viene el término Optimus. Pues Optimus viene de óptimo, o sea, el mejor, ¿no? Eso es. Ya, ¿otra pregunta? ¿Quién creó Optimus? Disculpe, profesor. Nerva, el emperador Nerva. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bueno. Fe. ¿Qué A hizo ver, Marco dime. Aurelio, profesor? Marco Aurelio es uno de los pocos emperadores, ¿ya?, que logra enfrentarse a los bárbaros. Va a haber una invasión pequeña, va a haber una especie de invasión pequeña de bárbaros llamados los, ¿cómo le llaman a estos bárbaros? Los rótulos, los érulos creo que son, que van a intentar, digamos, entrar en la parte central del imperio. Incluso él muere en esa invasión. De ahí no se le conocen otras cosas más importantes, quizás por eso es que comúnmente no se pregunta sobre Marco Aurelio. Quizás lo más importante es que va a fortalecer el limes, o los limes. ¿Qué son los limes? Que son los límites que tiene el Imperio Romano, así se les llama, los límites. Y bueno, y donde vamos a ver ya poco a poco, se dice que durante la época de Marco Aurelio empezó una pequeña crisis económica que va a durar hasta las finales del imperio, ¿no? Que va a terminar finalmente con que va a tener, ¿no? Que va a tener, digamos, durante ese tiempo de gobierno, ¿no? Del Imperio Romano. Bien, otra pregunta. ¿Todo bien? Bien, tiene algo de la muerte de Flavio. Profe, Dime. la última, lo siento. Es que, ¿cuál era el emperador que había nacido en España? Ah, Trajano. Trajano, ya, muchas gracias. Marco Ulpio Trajano, sí. Pero, A ver, ¿quiénes eran los procuradores? los procuradores son autoridades judiciales creadas por el emperador romano en lugares que son, digamos, de difícil gobierno, ¿no? O sea, que son muy inestables. O sea, es una categoría que existe, ¿no? Que es muy aparte de la provincia romana que es gobernada directamente por un gobernador que es diferente. Ese es un procurador. Ya, otro. Mira, hay un chico que quería preguntar, ¿quién es? Profe, ¿qué era edicto? Edicto es como una especie de mandato, es un mandato, una ley, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Es una ley oficial, si quieres decirlo así, y que se debe respetar en todo el imperio. Es un edicto. Ya, eso es. Gracias, profe. A la muerte de ¿De Tito qué emperador estaba se dio Domiciano todavía, Natalia. Dime, pregunta. en el gobierno de qué emperador se dio la segunda persecución contra los cristianos? Ah, muy buena pregunta. La segunda persecución a los cristianos más o menos se dio durante la época de Domiciano, ¿ya? Esa es más o menos en la época de los Flavios. O sea, en la época de los Flavios de por sí se dio, todos hicieron persecución a los cristianos, ¿ya? Y la tercera la va a hacer Marco Aurelio. Marco Aurelio que también estaba en contra de ello. Y la última va a ser con Diocleciano. Que todos los emperadores de por sí hicieron persecución a los cristianos, todos, porque ya eran considerados como un grupo molesto y un grupo que sí tenía ya, no se morían. Pues recuerda que los antiguos cristianos sobrevivieron en gran parte ocultos en los llamadas catacumbas, ¿no? Que eran justo debajo de Roma, hicieron como varios túneles donde enterraban a sus muertos y donde también tenían sus propias, cultos, ¿no? Hacían su misa y todo lo demás ahí, ocultos de la persecución romana. Ujú. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que después de la época de los severos empieza un buen tiempo
de conflictos civiles. O sea, el ejército se disputa el poder ahora con el Senado pierde poder finalmente, y ahora los caudillos militares que tienen el poder, ¿no? Vamos a tener ahí un conflicto importante, ¿no? Un conflicto de poderes donde los emperadores duran muy poco tiempo, ¿ya? Esta especie de anarquía militar, que así se le ha denominado a esta etapa, va a terminar con la llegada al poder de Diocleciano. Pero cuando ya Diocleciano sube al poder, las cuestiones en Roma han cambiado y ya no estamos en el Alto Imperio, sino en el Bajo Imperio Romano. Ya empieza una etapa diferente y una etapa de decadencia para Roma, ¿no? Después de la muerte, no fue dinastía, dije. No, no es dinastía, es como como una pequeña guerra civil chiquita donde sube Nerva, que es el que va a ganar y va a poner fin. No es una dinastía, es una guerra civil pequeña. Ya, eso es lo que va a ocurrir ahí. Nerva después sube y llegan los antoninos. Me habré confundido seguro, me habrá agarrado el sueño, no sé. O el micro de acá, como siempre, me hace confundir. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de esta nueva etapa del Bajo Imperio Romano? Ahí está. Aquí, por ejemplo, se le llama el dominado. ¿Por qué se le llama esta etapa el dominado? Porque el emperador romano ya concentra en él casi todo el poder total, tanto así que el Senado ya no tiene la fuerza para poder oponerse y se convierte simplemente en un objeto de las órdenes del emperador. Por eso que ¿cómo se le va a llamar al emperador ahora? Se le va a llamar dominus, o sea, señor, dominador. Se le va a conocer como gran señor. O sea, ya tiene una categoría mayor, ya es un soberano déspota, ¿no? Es autoritario, ya no tiene ninguna institución que lo controle, ¿no? Ahora sí se puede decir que es netamente un imperio, ¿no? Porque ahora sí Diocleciano es reconocido ya casi con el título de Dominus como rey, ¿no? O sea, ya prácticamente es eso. Los militares son un grupo muy importante dentro de la política romana, por eso es que ellos son los que van a definir bastante el gobierno de los emperadores. Hay una crisis económica y agraria debido a este cambio que te digo que va a ocurrir desde la época de Marco Aurelio. Se menciona que hay un cambio climático y eso va a dejar grandes problemas en el campo. Resulta que durante la época de expansión romana, le recuerda que ellos capturaban prisioneros, ¿no? Y estos prisioneros se convertían en esclavos que trabajaban en las tierras de los patricios y había, por lo tanto, producción agrícola. Pero después de que la expansión romana se detuvo, los esclavos empezaron a escasear, ¿no? Empezaron a escasear y muchas de las tierras que otros esclavos habían trabajado van a ser abandonadas ante falta de mano de obra. Los patricios y nobilitas, o sea, los plebeyos enriquecidos, van a tratar de suplantar esta falta de mano de obra con libertos. ¿Qué son libertos? Son esclavos que han comprado su libertad. Pero los libertos no les cobran un jornal, obviamente, a los patricios para que trabajen sus tierras. Después de ello, los que van a llegar a reemplazar a los libertos en la parte final del Imperio Romano van a ser los bárbaros. Y los bárbaros van a llegar, pues, a trabajar en talleres, van a trabajar en las chacras, y poco a poco se van a ir estableciendo en el Imperio Romano de forma pacífica, ¿no? Pero después ya vendrá la etapa violenta, donde finalmente, pues, la civilización romana no va a aguantar, ¿no? Por eso es muy importante eso, ¿no? Disminución de la población esclava hace que la población agrícola caiga, ¿ya? Hay todavía un cambio climático, los militares tienen el poder comúnmente, y el emperador romano se convierte en una figura ya prácticamente autoritaria en su totalidad, ¿no? Esa es la gran diferencia, chicos, con los periodos anteriores. Y aquí vamos a resaltar por eso a Diocleciano. Diocleciano entendió que debido a las guerras civiles iba a ser imposible gobernar solo todo el imperio. Por esa razón es que decide crear un sistema de gobierno que funcione y que sea efectivo para Roma. ¿Y cuál va a ser ese sistema? Él le va a llamar la tetrarquía. ¿Por qué? Porque el territorio romano se va a repartir entre 4, 2 Augustos y 2 Césares. ¿Y para qué hace eso? Para que en el territorio que les toque, este emperador que ha sido designado pueda gobernar rápidamente en esa porción que le toca y pueda reaccionar rápido ante alguna invasión o ante algún ataque. Por eso es que Diocleciano descentraliza el poder para poder así evitar otra guerra civil, ¿no? Reparte Roma en 4 y esos 4 son 2 César, 2 emperadores, ¿no? Muy importante ese sistema.
Pero el sistema de Diocleciano funcionó mientras él vivía, mientras él podía ser emperador. Pero finalmente decidió retirarse abdicar de la corona romana y dedicarse a otras actividades, ¿no? Se dice que con Diocleciano se da la última gran persecución de los cristianos, llamada también la era de los mártires, porque muchos van a ser crucificados, ¿no? Y torturados hasta la muerte. Así que, bueno, esta es la última gran etapa de sufrimiento de los cristianos, ¿no? Y como te decía, el sistema que había impuesto Diocleciano de la tetrarquía funcionó mientras él estaba en el poder. Cuando se retiró, inmediatamente los otros territorios o otros césares empezaron a rivalizar con los augustos. Y aquí empezó una competencia y volvió a terminar en una guerra civil. O sea, en pocas palabras, el sistema Diocleciano funcionó mientras él estaba. Después como que vino el problema, ¿no? Y en esa guerra civil va a surgir pues un nuevo emperador que va a aprovechar este vacío de poder dejado por Diocleciano, ¿no? Y este emperador va a ser ¿quién? Va a ser Constantino, ¿no? También conocido como Constantino el Grande. Constantino va a derrotar a todos los otros emperadores y finalmente va a unificar el cargo de emperador en él, ahora llamado Dominus, ¿no? Así se le va a llamar a él ahora, ¿no? Constantino decide concentrar el poder en su nueva capital. ¿Cuál es la nueva capital que Constantino construye y que considera que es mejor que Roma? Constantinopla, ¿ya? La ciudad de Constantinopla. ¿Y por qué hace Constantinopla? Porque él considera que ya la mayoría del comercio se encuentra en otra dirección y Roma es una ciudad que se encuentra lejos de ello. Por eso que crea una nueva ciudad, una nueva capital que va a ser, digamos, la base de su nuevo imperio, ¿no? Además, da el edicto de Milán en el año 313, que es por decir la libertad de cultos en el Imperio Romano. O sea, por primera vez en Roma se van a respetar todas las religiones y obviamente entre ellas se encuentra la cristiana, ¿no? Así que con el edicto de Milán, con la tolerancia religiosa, se termina la persecución de los cristianos que, recuerdas, había iniciado con Nerón. Se termina todo eso. Se dice que incluso Constantino es el primer emperador romano en bautizarse cristiano. Fue el primero, ¿no? Incluso se menciona que la madre de Constantino, ¿ya? Va a ser una de las mujeres, ¿no? Que más cercanas a la Iglesia Católica. Se dice que ella fue la culpable de que su hijo se vuelva cristiano católico, ¿no? Constantino el Grande. Y bueno, entonces Constantino deja esa obra, ¿no? Y así sus sucesores van a tratar de administrarlo a duras penas, hasta que finalmente Teodosio, el emperador Teodosio el Grande, va a lograr pues algo inesperado. Edicto de Tesalónica. ¿Por qué es importante el edicto de Tesalónica? Porque Teodosio va a oficializar a la religión cristiana como oficial del Imperio Romano. Eso es lo que va a hacer, edicto de Tesalónica, ¿ya? Muy importante, oficialización del cristianismo en todo el Imperio Romano. Ojo, ¿por qué hizo eso? ¿Porque era una persona de fe? No. ¿Porque una persona creyente? No, no fue por eso. Fue más bien porque se había dado cuenta que los romanos habían perdido ya su identidad, habían perdido digamos, su identidad como ciudadanos romanos, ya no la tenían. Incluso el ejército romano estaba más lleno de bárbaros que de romanos propiamente, porque como te digo, los romanos ya no se enlistaban porque no consideraban que era necesario pelear. Eso fue una crisis tremenda. Por eso es que, ¿qué es lo que buscó Teodosio? Buscó que si aprobaba la Iglesia Católica como oficial en toda Roma, iba a surgir una nueva identidad, porque él sabía de que muchos romanos se habían vuelto cristianos y el hecho de reconocer que el cristianismo es la religión oficial de Roma, eso iba a ser pues un cambio trascendental y le iban a mirar a él pues como un gran emperador, ¿no? Pero él lo que buscaba más que ello era ¿qué cosa? Una nueva identidad para Roma con la Iglesia Católica, o sea, de que crezcan ahora con otras creencias, ¿no? Y obviamente Teodosio buscó pues él como el poder que tenía, buscó acercarse a la iglesia para que se dé una alianza entre ellos, ¿no? Una alianza, un cogobierno ante la nueva Roma. Pero no funcionó porque al poco tiempo Teodosio dividió el imperio en dos mitades. Occidente para su hijo Honorio y Oriente para su hijo Arcadio. Occidente con capital en Rávena y Oriente con capital en
Constantinopla, ¿no? Eso va a ser quizás el principal problema que va a tener, pues, Teodosio, ¿no? Entonces, recuerda que el Imperio Romano de Occidente será el último gran imperio romano que desaparecerá a consecuencia de las invasiones bárbaras en el año 476 después de Cristo, ¿no? Al caer el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Romano finalmente llega a su término y se va a mezclar, pues, en otras culturas, ¿no? Que van a dar origen a una nueva cultura en la Edad Media, ¿no? Eso es lo que tendríamos como consecuencia final, ¿no? De la realización de ello, ¿no? Y ahí tienes, pues, la sociedad que te acabo de mencionar, que existía en Roma, ¿no? Porque, bueno, esos son los nuevos grupos que han surgido en el Imperio Romano. Ahí están los nobilitas, mira, ahí están los patricios o senadores también, y bueno, tienen una posición muy importante, ¿no? Profe, ¿por qué perseguían a los cristianos? ¿Para convertirlos en esclavos? No. O sea, sí, había esclavos, sí es verdad, pero principalmente porque eran una población que con su culto criticaban bastante al culto romano, y el culto romano era presidido por el emperador. Él era considerado como el sumo pontífice. Entonces, al retar el culto, al retar a los dioses, criticar todos los ritos y lo demás, era meterse con la religión oficial de Roma y obviamente meterse con el emperador. Por eso es que los perseguían también. O sea, había ese pretexto. Muy importante eso lo que les digo, ¿no? Era muy importante. ¿Ya? Pero ahora con el cristianismo, ¿qué es lo que sucede? Hay un cambio total, porque ahora el sumo pontífice de la Iglesia Católica no es el Papa, perdón, no es el emperador, es el Papa. Pierde el emperador poder. Ahora, incluso los romanos ya no pueden ver peleas de gladiadores. ¿Por qué? Porque eso está prohibido, porque obviamente es un pecado. No puedes ver cómo se mata el prójimo. Ya no pueden tener exceso en comida, porque eso es gula, es un pecado capital. Tampoco pueden hacer grandes banquetes. O sea, hay un cambio trascendental entonces en ese aspecto, ¿no? Hay un cambio trascendental. Hay un cambio trascendental en ese aspecto, ¿no? Bueno, por eso es que los romanos pierden su identidad y finalmente no les queda otra más que refugiarse en la fe católica, en la fe cristiana, ante una Roma que se está desintegrando, ante una Roma que está desapareciendo políticamente, ¿no? Por eso es que, ¿cuál es la única religión que les ofrecía un paraíso, que les ofrecía la resurrección, que les ofrecía la vida eterna? El cristianismo. Así que muchos se van a esa religión porque consideran de que el premio final va a ser más grande, más de lo que ofrecen los dioses romanos, más incluso de la situación que vivían en ese momento, ¿no? Muy importante eso. ¿Cuál era la otra gran dinastía después de Julia Claudia? La dinastía Antoninos, Natalia, Antoninos, los Antoninos. Muy bien. Y bueno, y finalmente, ¿qué han dejado pues los romanos en sus, digamos, para nosotros? ¿Qué nos han dejado, no? Algunas cositas, ¿no? Bueno, esto de acá de la crisis lo vamos a hablar mejor la siguiente semana. Bueno, cuando nos toque de nuevo, porque ya no nos vamos a ver hasta el próximo año, porque el 1 de enero no hay nada. ¿Qué es lo que podemos resaltar acá? Bueno, los dioses romanos, ya te dije, eran de mucha influencia griega, ¿no? Tienes a Venus, Marte, Baco, Mercurio, Vesta, que son prácticamente un nombre diferente a los griegos, ¿no? Había mucha influencia de los griegos en la sociedad romana, bastante. Después, bueno, en la historia tienes también algunos que escribieron, pues, los relatos de los grandes hombres, ¿no? Y ahí tenemos a Tito Livio, Tácito, Plutarco y por supuesto el mismo Julio César, que escribió un comentario de las guerras de las Galias, ¿no? Muy importante eso. Y en la arquitectura tenías pues algunos tipos de edificios muy importantes, por ejemplo, anfiteatros y circos, que eran lugares de distracción popular, arcos del triunfo y columnas conmemorativas, que eran construcciones hechas por los emperadores para festejar sus logros en batalla. Eso eran los arcos de triunfo y las columnas. O sea, ahí está toda la historia de cómo ha enfrentado a su enemigo, ¿no? Acueductos eran sistemas de repartición de agua y en cada provincia romana se van a construir y van a proporcionar agua potable pues a la gente que lo necesita, ¿no? Digamos, para eso era. Y después tenemos las termas, que son baños termales, o sea, son lugares donde habían aguas termales y eran lugares públicos, donde también la gente se iba a conversar, se iba a negociar y etcétera, ¿no? Y por supuesto las basílicas, que son templos, ¿no? Que gracias a su tipo de construcción se van a fijar bastante las iglesias cristianas para construir los suyos, ¿no?
Y bueno, y por supuesto no hay que resaltar más que los caminos, puentes y otras cosas que ellos van a construir, ¿no? Para afianzar el control romano. O sea, en pocas palabras, los romanos pues sí dejaron un imperio organizado, un imperio lleno de posibilidades, pero también el cristianismo fue también un ingrediente para que esta civilización termine pues por venirse abajo, ¿no? Pero claro, sin no haber dejado antes su influencia cultural. Disculpe, ¿qué son calzadas? Calzadas son caminos, hija. Son caminos, son las famosas vías. Son vías principales. ¿Ya? Esas son las vías principales, las calzadas. Calzadas es como decir camino, vereda, pues, ¿no? Una cosa así. Y eran caminos muy largos y establecidos, ¿ah? Era una red de caminos que había en el Imperio Romano, y eso era importante. ¿Por qué? Porque conectan con las ciudades, conectan con la capital, y también son más fáciles de llegar. Y eso es muy importante también. ¿Mm? Muy bien, chicos. Eso será pues Gracias, todo el profe. día de hoy. Listo. Será todo el día de hoy, pues, chicos. Y bueno, hemos tenido una clase muy accidentada. Y bueno, se ha interrumpido varias veces. Y ya, pues, ya que me queda decirte que es la práctica ahorita, tenemos tiempo. Y ya pasamos a también despedirnos también, porque recuerda que la siguiente semana no vamos a tener clase, el primero tampoco, por obvias razones, porque el 1 de enero vas a estar totalmente fuera de ti. Así que vamos a ver, ¿no? Profe, había guardia pretoriana a partir de Tiberio,